ser testigos y dar testimonio de lo que está ocurriendo. Son periodistas asesinados. La dedicatoria está escrita en el mes de abril, que es cuando se cierra el libro, y entonces eran más de 200, ahora la cifra ya se ha quedado corta, y creo que su empeño en contar lo que está pasando es heroico y lo están pagando a un precio altísimo, porque su muerte casi siempre es no solo en el marco de un bombardeo de un barrio, sino son asesinatos, muertes selectivas. Es decir, el ejército israelí busca la vivienda del periodista, espera a que vuelva si está haciendo un directo, eso muy claro, está muy controlado todo lo que hacen allí, a su casa, y le asesinan al periodista y toda la familia. Esto es el caso habitual, no digo que todos los 200 sean así, pero lo habitual es esto, y es uno de los crímenes de guerra, de los muchos que se están cometiendo en Gaza. Pues, bueno, primero querría dar las gracias al Casa Árabe por la invitación y a la autora, y la enhorabuena a la editorial, que hace un trabajo estupendo, publicando obra entre otros, de palestinos, pero también ensayos, ¿no?, sobre esta cuestión. Es un placer conversar con Teresa con motivo de su último libro. Teresa es una incansable divulgadora, ¿no? Sí. Periodista, escritora, pero además se ha convertido en una voz ineludible cuando hablamos de Palestina en España y en el mundo hispánico. Aúna un conocimiento profundo, porque está compuesto primero de una experiencia larga, aunque haya reducido en 10 años de experiencia en el territorio. Lleva más de 45 años prestando atención, escribiendo, siguiendo la temática. Esto le da una visión, la verdad es que muy sólida, pero además es una analista que aprovecha vivencias, ¿no?, sus andanzas en el territorio, los testimonios, las experiencias vitales, ¿no?, que se notan en sus escritos. Y todo eso lo combina además con una reflexión profundamente política. Y esto es fundamental, ¿no?, porque no se queda exclusivamente en una reconstrucción histórica o en una descripción de tipo periodístico, sino que se compromete también, ¿no?, con valores, con un análisis político. Prueba de ello son sus libros, ¿no? Y yo llamaría la atención sobre el libro Contra el olvido, una memoria fotográfica, ¿no?, que es un trabajo realizado con Sandra Barrilaro, publicado aquí en España en el 2015, que recopila fotografías de la Palestina anterior al 48, y lo hace intencionadamente para demostrar que Palestina existía. Palestina era una realidad social, cultural, política, que tenía una agenda, que reclamaba decidir su futuro, pero precisamente ese futuro fue frustrado, pues, por el hecho colonial, ¿no? Y es un libro que además ha tenido un recorrido, pues, estupendo, ¿no?, porque fue traducido al inglés y al árabe y ganó una de las modalidades del premio del libro Palestina hace un par de, en 24, me parece, ¿no? Sí, el año pasado. El año pasado. Es decir, un libro que ha tenido, pues, un reconocimiento mucho más allá del ámbito hispanohablante. Bueno, en su obra, Teresa siempre presta una especial atención a la cuestión de la historia, ¿no?, la memoria, la identidad, los derechos fundamentales. En este caso, el libro es un libro de 130 páginas, se lee muy rápido, condensa, ¿no?, la historia de Palestina desde el inicio del proyecto colonial a final del siglo XX, y insisto, del XIX, perdón, insisto, el inicio no es en 1948, y menos aún acontecimientos más recientes, sino que lo retrotrae realmente al origen de la empresa colonial, y lo lleva hasta abril de este año. Hasta, de hecho, hay comentarios de estos últimos meses, ¿no?, con un hilo conductor. Teresa siempre explica la situación recordando de dónde viene y cómo ha venido desarrollándose y complejizándose. Obviamente es un libro oportuno, dada la situación.
Palestina está siendo aniquilada. Pero no solamente en Gaza, está siendo aniquilada también en Cisjordania. Está siendo aniquilada también en la Palestina histórica, dentro de lo que hoy es el Estado de Israel. Está siendo aniquilada en los lugares donde hay refugiados. Es una diáspora. Acallar las voces de los amigos de Palestina, de los propios palestinos que están dispersos por el mundo, es también una forma de silenciar, de invisibilizar lo que estamos viendo en universidades de Estados Unidos, las medidas, ¿no?, del actual presidente de Estados Unidos que criminaliza a aquellos que defienden a los palestinos, ¿no? Es parte de ese aniquilamiento. Yo me quedé de piedra el viernes pasado cuando, leyendo la prensa, me encuentro con una noticia sobre Dinamarca, donde el gobierno ha prohibido que la campaña electoral, las campañas electorales de los estudiantes, en Dinamarca eligen cada 2 años representantes de los estudiantes secundarios de la universidad, prohibieron que se hablara de Palestina en Dinamarca en el año 25. Si eso no es, ¿no?, extender el silenciamiento, ¿no?, mucho más allá de Oriente Medio, no sé cómo lo podríamos llamar. Está ocurriendo un genocidio ante nuestros ojos. Quizás lo estamos normalizando, y a veces ya no es la primera noticia en los telediarios. Independientemente de la categoría jurídica del genocidio, porque muchas veces se nos acaba diciendo no, pues, a ver, que el genocidio es una cosa muy seria y que si no se demuestra intencionalidad no es genocidio, es otra cosa. A ver, lo que está viendo es un genocidio de facto, ¿no?, intencionado, sistemático, masivo, ¿no? De hecho, hoy incluso altos responsables israelíes están, ¿no?, ya reconociendo que están habiendo crímenes de lesa humanidad, que están a punto de decir ya que es un genocidio, ¿no? Lo que está ocurriendo desde hace año y medio es, sin lugar a duda, un hito en la cuestión palestina. Un hito quizás tan fundamental, tan estructurante como pudo ser 1948 y la Nakba, la catástrofe, cuando se crea el Estado de Israel, se divide a la población palestina, se les expulsa y se apropian de su territorio. Algo parecido. Es decir, es una cuestión en la que la realidad palestina va a ser distinta después de esto. No se puede volver al día antes del 7 de octubre. Es tan, digamos, desproporcionado, radical lo que está pasando. Y ya no solamente por la cantidad de muertos, las secuelas que va a haber, de heridos, es que físicamente se ha destruido la Franja de Gaza. Es decir, la Franja de Gaza hoy es un montón de escombros, con cadáveres, donde todas las infraestructuras han sido arrasadas. Cuando digo todas las infraestructuras, es que han levantado el asfalto, es que han destruido las canalizaciones de agua, es lo inimaginable, ¿no? Se han hecho ya cálculos sobre cuánto costaría solamente retirar los escombros, ¿no? Y las cifras son monstruosas, ¿no? Se han hecho cálculos de que 300 camiones retirando ese escombro tardarían 25 años en limpiar la Franja de Gaza. Es decir, ¿cómo podemos volver a la Palestina que conocíamos después de esto, ¿no? Y esto obviamente también nos obliga un poco a pensar qué sentido tiene la retórica anterior, ¿no?, de un supuesto proceso de paz, de unas negociaciones para encontrar una solución mutuamente satisfactoria, ¿no?, después de una cuestión de este tipo. Probablemente deberíamos pensar en las consecuencias que tiene. Antes de provocarla con algunas preguntas, porque esta es mi función, ¿no?, provocarla con algunas preguntas, solamente querría también decir un par de cuestiones que espero sean de utilidad. Mira, hay una forma convencional de abordar la cuestión palestina. Es la que ha dominado, la que hemos utilizado la mayor parte, los medios de comunicación, los analistas, los decididores políticos,
y es presentar la cuestión palestina como un conflicto más. Un conflicto que se ha ido complejizando con el tiempo, pero que en el fondo es la disputa entre dos partes, por un lado el Estado de Israel, por otro el pueblo palestino. Es cierto que de naturaleza diferente y con capacidades muy distintas, una guerra asimétrica, pero en el que en el fondo es un conflicto en el que el uno no se puede imponer sobre el otro y por lo tanto, si se quiere encontrar una fórmula, digamos, de resolución, hay que convencer a las partes, porque hay una idea siempre detrás de que ambas partes tienen algo de legitimidad. Es decir, Israel tiene derecho a existir, los palestinos tienen derecho a reivindicar sus derechos nacionales. La solución a una situación de este tipo sería que cada una de las partes renunciara a sus objetivos maximalistas, digamos, contuvieran o limitaran sus aspiraciones, ¿no?, para poder encontrar un arreglo. Este es el discurso que ha prevalecido en la mayor parte de los análisis, cuando hablamos del proceso de paz de Oslo, ¿no? La supuesta solución de los dos estados. ¿Qué es? ¿No? Encontrar una fórmula que satisfaga, aunque sea de forma parcial, ambas partes. ¿Es la única forma de abordar lo que pasa en Palestina? No. Desde muy pronto, los propios palestinos interpretaron el conflicto desde otra perspectiva. No era una disputa entre dos actores con derechos legítimos, sino que lo que había ocurrido en Palestina era una variante del colonialismo occidental, en este caso en Oriente Medio. ¿Y qué es el colonialismo? Pues una forma de dominación por parte de un poder, ¿no?, externo, que se apropia del territorio, que encuadra a la población, a veces la expulsa, que tiene un proyecto específico, que puede estar explotando los recursos naturales, pero que en cierta forma formatea en función de sus intereses el territorio que domina, ¿no?, el colonialismo. El colonialismo fue una práctica antigua y ha tenido sus distintas versiones, ¿no? En el caso de Palestina, el colonialismo es un poquito singular porque lo llevó a cabo un movimiento nacional europeo, el sionismo, con el apoyo de una potencia, el Reino Unido. Los palestinos desde el principio tuvieron claro que lo que había ocurrido en su caso es que el colonialismo, ¿no?, había impedido pues, la autodeterminación, la independencia como habían vivido sus vecinos en Siria, el Líbano, Jordania y otros. Y que ellos fueron los paganos, ¿no?, de una problemática muy específica trasladada a Oriente Medio, la llamada cuestión judía. En Europa, no se resuelve en Europa, se intenta trasladar a Oriente Medio para que la nación judía tenga un estado propio. Esta forma de interpretar la cuestión palestina tiene muchas consecuencias, porque obviamente el colonialismo hoy, a final del siglo XX, principio del siglo XXI, es considerado un ilícito internacional. De hecho, Naciones Unidas, en su carta, uno de sus primeros artículos, habla del derecho de los pueblos dominados a decidir por sí mismos. Cierto que la Carta de Naciones Unidas no menciona el colonialismo, porque quienes la escribieron eran las potencias coloniales, ¿no? Pero hablan de dominación, de derecho a la autodeterminación, hablan de territorios no autónomos, que es un eufemismo para hablar del colonialismo. Hoy entendemos el colonialismo como un ilícito, como algo que no es aceptable. ¿Cómo se resuelve el colonialismo? Desmontando el colonialismo, no negociando, para que las dos partes se puedan llevar, ¿no?, parte de sus objetivos. ¿Y qué ha ocurrido en este último año y medio? Que la forma tradicional de entender la cuestión palestina ha ido girando y hoy cada vez más entendemos la cuestión palestina como una cuestión colonial. Y una cuestión colonial no se resuelve con una solución win-win. En Argelia se descolonizó y los colonos que querían quedar en Argelia se convirtieron en ciudadanos argelinos, punto, sin privilegios. ¿Por qué en Palestina no?
deberíamos tratar de una forma diferente. Por lo tanto, yo lanzo esta cuestión porque podemos empezar a percibir que los análisis de la prensa, incluso en algunos discursos ya políticos, etc., el paradigma del conflicto se está deshaciendo, el paradigma colonial está ganando mucha más relevancia y eso tiene consecuencias. Cómo acabamos con la guerra y cómo se resuelve la cuestión. Vamos a pasar, por lo tanto, después de esta prédica, vamos a pasar a alguna pregunta provocada. En la lectura del libro de Teresa, ella empieza con un primer capítulo que tiene un título muy llamativo, que se llama El bulo de la tierra vacía. El bulo de la tierra vacía. Y explica cómo un elemento fundamental del inicio de la empresa colonial, ¿no?, fue armar un argumentario legitimador, claramente colonial, de mentalidad colonial, en el que el sionismo aparece como, primero, un movimiento que tiene un proyecto legítimo por sí mismo, pero que además se encuentra en un territorio vacío, ¿no? Un territorio vacío en el que supuestamente no hay población autóctona y en el que se presenta como una empresa modernizadora, políticamente avanzada, democrática. Recordad, ¿no?, que Israel ha sido siempre calificada como la única democracia de Oriente Medio, ¿no? Es decir, un elemento fundamental de arranque del libro es precisamente el relato, ¿no? El relato. Y me interesaría un poco que nos contara, ¿no?, cómo ese relato ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Porque también en esta guerra hemos visto que ha habido una guerra del relato. Recordad que lo primero que dice Israel: hemos sido agredidos por una organización terrorista, tenemos derecho a la legítima defensa. Y es un mensaje que pasa perfectamente porque lo reproducen todos los gobiernos, todos los analistas. Yo recuerdo los 6 primeros meses después del 7 de octubre, cualquier charla empezaba por una frase que parecía una declaración de fe: condeno los actos terroristas del 7 de octubre. Si no decías eso, no tenías legitimidad para decir nada sobre lo que había ocurrido, ¿no? ¿Cuál es el hilo rojo entre el bulo inicial y la guerra del relato? Sí, yo creo que el bulo inicial, y hay que recordar que un bulo es una mentira con unos intereses para lograr algo, no es una mentira inocente. El bulo tiene una intencionalidad. Y el bulo inicial de Una tierra sin pueblo, para pueblo sin tierra, que fue la carta de presentación del movimiento sionista, estamos hablando del siglo XIX, era un intento de dominar el relato. Tenía muchas cosas a su favor, porque uno se puede preguntar cómo coló tan fácilmente algo que era evidentemente y muy fácilmente constatable que era una mentira. Yo en el libro introduzco algunos textos del siglo XIX que te hablan de una Palestina pues con huertos, con cultivada, toda ella cultivada, etc. Pues sencillamente pues porque en la percepción que la opinión pública occidental, es decir, europea, estadounidense, lo que llamamos la comunidad internacional, que muchas veces es un eufemismo para decir esto, los otros no existen de la misma manera que existimos nosotros. Y los pueblos dominados bajo dominio colonial no tienen la misma condición humana que tiene el europeo, etc. Eso ha sido un factor que ha favorecido la invisibilización, que todos usan ese término, es perfecto, de la realidad palestina, que sin embargo estaba ahí. Y realmente, por ejemplo, en el libro Contra el olvido, el de las fotografías de los álbumes familiares de familias palestinas, se ve muy claramente que era una sociedad a comienzos del siglo XX, finales del XIX, que se diferenciaba muy poco de la española de entonces, o de la griega de entonces, o de la italiana de entonces, una sociedad de la cuenca del Mediterráneo, con ricos, pobres, hombres de negocios, poetas, campesinos, gente urbana. ¿Y cómo se pudo borrar eso? Pues porque no se miraba. Porque ahora ya no tenemos colonias, pero tenemos mirada colonial que impide ver al otro en su dimensión, con aspiraciones, derechos, en su condición de ser humano
dueño de su destino. Entonces, tú, por ejemplo, has mencionado claramente el tema colonial. Eso es importantísimo, porque una de las características de todo el drama, de todo el sufrimiento que ha ido acumulando el pueblo de Palestina, es que el conflicto, lo que llamamos el conflicto, no nace de las contradicciones de la sociedad palestina, no surge en Palestina, es importado, llega desde Europa. Y es la confluencia de dos fenómenos, tú lo has ya apuntado, dos fenómenos estrictamente europeos. Uno es el movimiento sionista, que nace en el marco del Imperio Austrohúngaro, en Viena, y que atañe solo a los judíos europeos de Centro Europa y la Rusia zarista, donde es cierto existía un fuerte antisemitismo. Y ese fenómeno, que es estrictamente de judíos europeos, los judíos de Oriente no participan en el proyecto, o los llevará cuando una vez creado el Estado de Israel, confluye su pretensión de tener un territorio donde construir un Estado en el que los judíos sean mayoría. Eso confluye con los intereses del Imperio Británico, la gran potencia colonial del momento. ¿Qué le interesa a Gran Bretaña? Asentar su presencia en el corazón del Oriente Próximo, es decir, Palestina, buen sitio para eso. Y en Palestina, ¿por qué se elige Palestina? Porque a los británicos les interesa, y les interesa que haya un enclave europeo. Israel es Europa, y por eso está en Eurovisión, entre otras cosas. O sea, lo creó Europa y se sienten occidentales y son tan occidentales como... bueno, no, quizá ya no tanto, pero en fin. Pero su misión, su percepción de sí mismo, su identidad, es que ellos son europeos. Ellos son occidentales, no es europeos, son occidentales. Y entonces, en ese sentido, el proyecto sionista iba como un guante para los intereses británicos, porque iba a ser un enclave europeo que iba a depender del Imperio Británico. Y de ahí se confluyen los dos fenómenos europeos para potenciar, amparar, promover la colonización de Palestina por un movimiento sionista que comienza en el marco de la Primera Guerra Mundial, básicamente ya después de la Primera Guerra Mundial. Y eso es importante. En este libro yo sigo un orden cronológico. Los acontecimientos van uno detrás de otro. Porque la cronología es importante, porque hay mucha manipulación, porque nos han engañado mucho. Y la mayor parte de la opinión pública occidental piensa que Israel se creó para compensar el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y lo relaciona con la Segunda Guerra Mundial, y lo relaciona con el nazismo. Pero cuando el proyecto sionista se pone en marcha y cuando ya está, digamos, todo el pescado vendido en Palestina, el mundo todavía no conocía el nombre de Hitler. Por eso es importante la memoria y la historia. Y por eso es algo que la propaganda israelí combate con todas sus armas. Yo, que a veces he tenido conversaciones duras con israelíes cuando estoy allí, nada les puede irritar más que recordar la limpieza de Fija del 48 y recordar que no estaban allí. Hay una pregunta que yo, a veces para chinchar, se lo he hecho a veces, incluso a algún soldado, me lo han puesto de foto. ¿Y tú dónde has nacido? Porque más que me lo haces en inglés es más fácil. Bueno, pues entonces ahí te encuentras con... en Argentina, o en Polonia, o en Alemania, o en Francia. Y es una pregunta que no les gusta, porque recuerda que es un fenómeno importado, llegado de fuera, que no pertenece al paisaje. A veces hasta se ve físicamente. En las colonias, los asentamientos no pertenecen al paisaje de Palestina, son como unos pegotes, son propios de un paisaje alpino, son chalecitos así a doble vertiente, no tienen nada que ver con la arquitectura palestina, y de toda la zona, no solo Palestina, es de piedra. Entonces, hay muchos elementos que marcan esta imposición desde el mundo occidental de un destino trágico para la población de Palestina, sin que la población de Palestina pueda participar para nada. Sin embargo, es un relato que está vivo. En mayo del año pasado, en un discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mensaje del 75 aniversario de la independencia de Israel, empezó diciendo que Israel había logrado reverdecer el desierto. Claro, 75 años después, en plena guerra ya de Gaza. ¿Cómo ese tipo de discursos está todavía
normalizado, ¿no? Presente. Y lo llamativo es que Israel ha vendido ese relato a una audiencia, digamos, de lo más variopinta. Es decir, hasta los años 60-70, la socialdemocracia, digamos, cultura política socialdemócrata, veía a Israel como un experimento socializante, ¿no? Sí. Los kibbutz, etc. ¿no? Luego fue girando y los liberales vieron a Israel como una especie de proyecto exitoso, ¿no? Sí. De economía, de apertura al capitalismo, etc. Recordad, aquí hemos tenido un partido político, Ciudadanos, ¿no? Que considera a Israel como modelo, ¿no? De startup nation, ¿no? De éxito, ¿no? De desarrollo. Y luego nos encontramos incluso a la extrema derecha, ¿no? Que ve en Israel también a su modelo de defensora de Occidente, ¿no? De muralla de contención ante las hordas bárbaras, ¿no? Es decir, es asombroso como todos esos relatos, ¿no? La experiencia pionera, socializante, el desarrollo económico, liberal, tecnológico e incluso, ¿no? el de la guerra cultural, todos esos relatos le han sido útiles, ¿no? Sí. hasta el día de hoy, ¿no? Y perdonan, como tú dices, yo no hace mucho, bueno, antes de esto de Gaza, recuerdo un día en la radio, por la mañana, oigo decir a un escritor, no voy a decir el nombre, que yo valoro mucho, que es un hombre progresista, y eso, hablaba de temas de agricultura, de campo, de los pantanos y eso, y dijo, claro, tenemos ahí la experiencia de Israel, que ha hecho florecer el desierto. A mí me llevaron los demonios, porque encima es un tipo que a mí me cae bien, o sea que además es un buen escritor. Pero claro, ¿hasta qué punto la propaganda, cuando es poderosa y cuando se suma a un caldo de cultivo cultural, como es el propio nuestro, de desprecio? En nuestra cultura ha habido un desprecio tradicional hacia, digo, nuestra cultura no solo la española, europea, bueno, hacia lo árabe. Durante mucho tiempo el mundo estuvo dividido entre el Islam y la cristiandad. Entonces, ahí quedan muchos residuos de estereotipos, prejuicios, visiones negativas del otro. ¿Sí? Y luego la capacidad de torcer la realidad, de eliminarla y sustituirla por un relato. Cuando tú has empezado a decir esto de cómo perdura, os lo voy a leer porque es muy rapidito. 1891, un artículo, casi un ensayo que escribe un judío ruso después de un viaje a Palestina para comprobar, él es un sionista de primera hora, pero es el momento en que el sionismo está empezando a buscar adeptos, ¿no? Y cuando es el discurso del sionismo, pues hay que ir a Palestina, que ya la llaman Israel, porque allí la tierra está disponible para que lleguemos, la cultivemos, la compremos, bueno. Él a la vuelta escribe un artículo que se llama Verdad de la tierra de Israel. Tenemos la costumbre de creer, los que vivimos fuera de Israel, que allí la tierra es ahora casi completamente desértica, árida e incultivada, y que cualquiera que quiera adquirir tierras allí puede hacerlo sin ningún inconveniente. Pero la verdad es muy otra, y continúa describiendo todo esto. En todo el país es difícil encontrar campos cultivables que no estén ya cultivados. Y sigue así, ¿no? Esto está escrito en 1891 por un judío sionista, que además tuvo luego su influencia en los primeros años de Israel. Y a mí esto lo que me hace pensar es, evidentemente la mayor parte de la población de Europa pues no sabía esto, y podía creerse que Palestina era una tierra desértica, eso. Pero los que mandaban sí sabían. El gobierno británico sabía perfectamente que había un pueblo en Palestina. Los dirigentes sionistas sabían que había un pueblo en Palestina. Y ese era el problema, que había un pueblo en Palestina. Por eso había que eliminar su presencia, negar su presencia, negar su existencia y lanzar un discurso tan poderoso como que sigue ahora, que también se apoya en otro elemento, que yo en el libro lo menciono en la introducción del libro solo, y es el elemento bíblico. El elemento bíblico, que no nos damos cuenta hasta qué punto. Yo me he conocido a una amiga sudamericana, me espanta la influencia que tiene la Biblia en el mundo latinoamericano y la presencia. Entonces, el reclamo bíblico está
presente, aunque los que crearon el Estado de Israel eran laicos, desde el primer momento usaron la Biblia. Y ahora, en el actual gobierno israelí, el reclamo bíblico está presente, incluso se puede volver un poco contra ellos, porque uno de los elementos que figura en la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica, y quiero hacer un inciso, ha tenido que ser un país africano, para vergüenza de Europa, el que ha tenido la decencia y la valentía de demandar a Israel, presentar la demanda por genocidio. Bien, el señor Netanyahu, y además salieron unas imágenes en televisión, en una escena en la que se le ve pues animando a los soldados, así, en conversación distendida, les dice: haremos lo que hicimos con Amalek. El que conoce la Biblia sabe lo que supone eso. Amalek era el gran enemigo de las tribus israelitas, en este caso son israelitas, muy israelíes, de la Biblia. Y hay un párrafo terrible, que es el manual del genocidio, en el que, lo digo de memoria porque me lo sé de memoria, dice Yahvé: matar a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los bebés, a los neonatos, a las vacas, a los camellos, a los burros, a los pájaros. No dejéis con vida nada de lo que respira. De eso está hablando el señor Netanyahu con sus soldados. ¿Y eso qué es? Un manual de genocidio, pero estamos hablando de tiempo prehistórico casi. Es decir, entonces no tendría por qué escandalizar, pero se está utilizando ahora encima con este valor de lo supuestamente sagrado, porque sigue funcionando ese elemento reverencial de lo dice la Biblia. Y es importante darse cuenta hasta qué punto es tramposo eso y hasta qué punto tiene importancia también desmontarlo. Hay en los estudios, ¿no?, sobre el hecho colonial muchas aproximaciones, es decir, el colonialismo es un concepto muy plástico, ¿no?, muy adaptable, y ha habido colonialismo final de la Edad Media, ¿no?, con la expansión portuguesa, española, etcétera, ¿no?, y hay formas de colonialismo, pues, con otras formas, ¿no?, privatizado, con los holandeses, los británicos, militar, de implantación. Hay una interpretación muy concreta de una modalidad de colonialismo que se conoce como el colonialismo de asentamiento, ¿no? Y lo teorizaron una serie de investigadores en los años 80, 90 para ciertos casos de colonialismo europeo, fundamentalmente, en los que una de las características era precisamente vaciar el territorio para poder construir una nueva sociedad colonial. Es decir, a diferencia de otros colonialismos en los que hubo mestizaje, ¿no?, por distintas razones, no vamos aquí a comparar qué colonialismo era mejor que otro, no vamos a entrar en esa lógica, pero en vez de formas, digamos, de colonialismo basado o que tenía por objetivo la explotación de los recursos naturales o por razones geoestratégicas, etc., son colonialismos muy ligados a un proyecto, digamos, de Estado que requiere el vaciamiento del territorio, ¿no? Y los ejemplos que más se han estudiado pues son Australia, Canadá, ¿no?, Estados Unidos, ¿no? Y el caso de Israel encaja bastante bien en esa modalidad. Es decir, para poder llevar a cabo su proyecto de Estado-Nación, un Estado para la nación judía, que está dispersa por el mundo y que se reunifica, ¿no?, en torno a un proyecto político, necesita un territorio, obviamente, en el que no haya cuerpos extraños, ¿no?, en el que no haya población judía. Por lo tanto, va a haber un elemento en la historia, digamos, de la historia del sionismo en Oriente Medio, la creación del Estado de Israel y luego el funcionamiento del Estado de Israel, ¿no?, que va a ser siempre, digamos, va a estar ligado a esa necesidad de vaciar, ¿no?, vaciar, controlar territorios sin cuerpos extraños, ¿no? Y tú lo comentas, ¿no?, desde el principio. Sí. Los primeros colonos, ¿no?, adquieren tierras, pero con la condición
de que sea poblada y sobre todo explotada solo por judíos, ¿no? Que es la judaización del territorio, del trabajo, del comercio, etc., ¿no? Y se crea el Estado de Israel, y aunque haya una minoría palestina que se queda dentro del Estado de Israel, siempre será un cuerpo extraño, ¿no? Una de las grandes políticas del Estado de Israel será atraer población, ¿no? Y luego vemos que después del 67, con la ocupación de Cisjordania, lo que hay de nuevo es, a ver, ¿cómo hacemos para que los palestinos se vayan? Obviamente no lo podemos hacer como en el 48, porque la comunidad internacional no lo admitiría, pero lo vamos a hacer gota a gota, ¿no? O poco a poco. ¿Y qué estamos viendo ahora en Gaza? Sí. Una prolongación también de eso. Sí. Es que la cuestión demográfica ha estado siempre en el centro del proyecto sionista, la cuestión demográfica. Ellos hablan muchas veces de la bomba demográfica. La cuestión demográfica quiere decir que tenemos que ser mayoría. En una tierra que cuando llegaron, por eso son muy importantes los datos. En el caso de Palestina, la reciente historia de Palestina, todo está muy bien documentado, pero está más eficazmente borrado, tapado. Entonces, por ejemplo, saber que cuando el proyecto sionista comienza a implantarse en Palestina, cuando compran tierras en la costa, en la zona cercana a Jaffa, y se establecen las primeras colonias, que estamos en la 1880, esas fechas, ¿no? En ese momento, la población judía en Palestina llegaba difícilmente al 3%. Y eran judíos, se puede decir, árabes, o judíos de Palestina, de que su lengua era el árabe, formaban parte del tejido social de la sociedad palestina, no tenía nada que ver con aquellos europeos que empezaron a llegar y que, como tú has dicho, yo en el libro saco una de las cláusulas del contrato que una familia judía que pudiera venir, qué sé yo, de Lituania, que quería instalarse en Palestina, que tendría que firmar con el Fondo Nacional Judío, que era el que le cedía las tierras. Y la cláusula, la primera, lo que dice es: solo podrán utilizar trabajo judío, no se podrá legar la propiedad a nadie no judío, no podrá... ¿Y esto qué significaba? La expulsión inmediata de los campesinos árabes que llevaban generaciones trabajando esas tierras en un régimen que además en toda la cuenca del Mediterráneo se conoce, régimen de aparcería. No eran los propietarios de la tierra podía ser de un gran terrateniente que a lo mejor vivía en Beirut o en París, pero llevaban eso, siglos trabajando esas tierras, tenían derechos adquiridos y nunca habían vivido una situación así. Podía cambiar el propietario de la tierra, pero no los cultivadores, los campesinos de la tierra. Y eso cambia radicalmente cuando empieza la colonización sionista. Y la colonización, desde el primer momento, el objetivo es vaciar de población. Hay frases muy claras de las operaciones, se llamaban operaciones de limpieza. No decían limpieza étnica, pero las operaciones para expulsar a la población palestina, que comenzaron a partir de la resolución de Naciones Unidas para la división del territorio de Palestina, un Estado judío y un Estado árabe. Para entonces ya estaba, la situación era ingobernable. Los británicos habían dicho: no podemos con esto, lo dejamos en manos de este organismo que se acaba de crear, que son Naciones Unidas. Y entonces Naciones Unidas recomienda, yo esto te lo he oído decir a ti, que me gustó mucho la frase, Naciones Unidas no crea estados, recomienda soluciones. Y lo que se encuentra en Naciones Unidas en el año 47, cuando se van los británicos, es un entuerto que no sabe por dónde salir. Y entonces surge esta idea, la idea de partición del territorio, un Estado judío, un Estado árabe. ¿Cuál era el problema en ese momento? Y está en todas las actas que acompañan la resolución de Naciones Unidas. La población judía de Palestina, después de 2 décadas, casi 3 décadas, de emigración sistemática, masiva, con la protección británica, acababa de llegar al 30% del total de la población. Y la propiedad de la tierra, y este es el dato más importante, la propiedad de la tierra era un 6,6% de la tierra de la propiedad judía. El resto era todo propiedad árabe, privada un 44%, el resto propiedad comunal árabe. ¿Y cómo creas un Estado judío si no tienes ni la mayoría demográfica ni la propiedad de la tierra? Ahí estaba el germen de la limpieza étnica. Y por eso empieza inmediatamente después. En diciembre del 47 empiezan las primeras operaciones que tenían como objetivo y como instrucción conquistar el máximo de territorio con el mínimo de habitantes. Y también una cosa que me interesa señalar, que ya entonces
había una estrategia muy similar a la que está aplicando el ejército israelí en Gaza, que era la de no dejar posibilidad de retorno. O sea, no bastaba con sacar a la población de las localidades. Se rodeaba una localidad, se lanzaba el mensaje: abandonad vuestras casas o os pasará lo de así, por ejemplo, una de las matanzas que hubo. Pero una vez vaciado eso, lo que se hacía era dinamitar las aldeas, pasar con las mega excavadoras para que no quedase resto ni vestigio, y sobre todo para que no pudieran volver, igual que ahora. Yo añadiría una cuestión que generalmente no se conoce. Se vaciaba y después de la independencia del Estado de Israel se promovía la implantación de judíos que venían de cualquier rincón del mundo. Los judíos que entraban en Israel no podían salir de Israel en varios años. Había restricciones de emigración. Es decir, si se daban cuenta que estaban en un sitio que no les gustaba, tenían que esperar varios años porque el Estado de Israel no dejaba salir a sus propios ciudadanos judíos. Es decir, estamos claramente en un ejercicio de suplantación, Eso es. de vaciamiento y de suplantación, ¿no? Y eso hace que el caso israelí sea de un colonialismo un poco singular, ¿no? De asentamiento, pero al mismo tiempo muy ligado a un proyecto nacionalista, pero de tipo étnico. No es un nacionalismo cívico de carácter republicano en el que con diversidad, ¿no?, participas en un proyecto colectivo, no, en el que los miembros de la tribu tienen privilegios respecto a los extraños, ¿no? Y esto está profundamente, digamos, integrado, ¿no?, en la forma de ser de Israel. Cuando le preguntan, pues, a un joven israelí militar: ¿y tú dónde has nacido?, ¿no? Reconoce que a lo mejor han nacido. Hoy el 80% de los israelíes han nacido en Israel, pero durante mucho tiempo había más israelíes nacidos fuera que en el territorio, lo que abiertamente decían: no quiero saber. A mí me pasó hablando con precisamente pacifistas israelíes, ¿no?, con los que sintonizas, y en un momento dado empiezas a hablar: bueno, y tú vives en tal barrio, y ese barrio hubo limpieza étnica. Pues sí, parece, se fueron, les echaron. ¿Y tú sabes quién era el propietario de esa casa? No quiero saber. No quiero saber. Y cuando le recuerdas, pero hay una resolución de Naciones Unidas que reconoce el derecho de los palestinos a volver. Cualquier solución tendrá que excluir esa cláusula. Y son los progresistas. En ese sentido, mira, hay un caso que yo siempre le doy mucha importancia, aunque se pasó la página muy rápido y lo figura en el libro. En el año 48, cuando se proclama el Estado de Israel, ya las operaciones de limpieza étnica están a tope, y en el mes de mayo son las operaciones para desalojar todas las localidades de la costa, desde Jaffa a Haifa. Y en ese momento empiezan a llegar noticias, bueno, de las matanzas que están ocurriendo. Por ejemplo, la matanza de Deir Yassin, que fue la más conocida porque querían que se conociese, porque era una estrategia de terror, provocó una reacción de Albert Einstein, que escribió un artículo calificando de nazis a los que la habían llevado a cabo, y diciendo que él estaba en contra. Es muy curioso esto. Él estaba a favor de un hogar nacional judío, es decir, apoyaba el sionismo en el sentido de un lugar donde los judíos puedan ir, y en contra de un Estado con ejército y con fronteras judío, porque se daba cuenta de que era esto, que era una contradicción con respecto al no puede ser democrático y étnico al mismo tiempo. O sea, el concepto de ciudadanía que nos viene desde la Revolución Francesa está en contra de ese concepto claramente ético, y que tiene su culmen en el año 18 con la aprobación de una ley que es la ley del Estado-Nación, que es importantísimo. Hace nada, Y no hay que... Hoy a los israelíes les choca y no les gusta que se utilice el término colonialismo. Sí. Sin embargo, en los primeros pasos, ¿no?, de la construcción del Estado de Israel y del sionismo, era un término habitual. De hecho, las agencias eran agencias coloniales, es decir, formaba parte de
la jerga, de la terminología, se percibían, ¿no? Como, sí mismo, sí, sí. a sí mismo como pioneros, como actores del hecho colonial. Y hay algunos elementos que ilustran, ¿no?, cómo durante mucho tiempo se arrastró ese... Cuentan que cuando Golda Meir, la primera ministra, tenía reuniones de su gabinete, ¿no?, de ministros, y las cosas se tensaban y había disputas, etc., dejaban de hablar hebreo y hablaban ucraniano y polaco, porque era su lengua. Su idioma, claro. Era su lengua. Y de hecho, Netanyahu fue el segundo primer ministro de la historia de Israel que ya hablaba hebreo sin acento. El primero fue Eshkol, a principios de los años 60, porque había nacido ya en la Palestina del Mandato, hablaba hebreo sin acento. Pero todos los otros primeros ministros, ¿no?, Ben Gurion, etc., todos hablaban con acento alemán, polaco, ruso. Sí. Una sociedad construida, ¿no?, desde ese hecho. Bueno, el propio hebreo moderno, ¿no? También, el propio hebreo moderno también. Bueno, sí, claro, el hebreo era una lengua muerta, como el latín, vamos. Entonces, si quisiéramos ahora, por ejemplo, poner como lengua para la Unión Europea el latín, pues habría que hacer mucho trabajo. Pero, pues saber, por ejemplo, que Jesús no hablaba hebreo, ya era lengua muerta en la época de Jesús, hablaba arameo, esas cosas, ¿no? Es que antes iba a decir una cosa que luego se me olvidó, me doy cuenta que lo que quería decir, a cuenta de lo de el vaciamiento y los refugiados y la ley del retorno. En el año 48, Naciones Unidas decide enviar un enviado especial porque le llegan noticias de matanzas atroces, expulsiones, y envía a un aristócrata sueco, el conde Bernadotte, que era de la familia real. Este hombre tenía un perfil de trabajador humanitario, era un hombre muy respetado en Europa. El hombre llegó 5 días después de la proclamación del Estado de Israel, el 20 de mayo. Se movió por el territorio, buscó testimonios y escribió un informe demoledor para Israel, que entre otras cosas decía, en el informe llevaba a la conclusión de que la responsabilidad del gobierno israelí en la expulsión, matanzas, destrucción de propiedades desenfrenadamente, ese es el lenguaje, es clarísima, es evidente. Bien, él presentó su informe el 17 de septiembre de 1948 en la Oficina de Naciones Unidas de Jerusalén, y al día siguiente fue asesinado él y un funcionario de Naciones Unidas francés que iba con él por 2 pistoleros del Irgun, una de las milicias del movimiento sionista que son los antecesores de este gobierno, porque representaban la tendencia, digamos, más extrema del sionismo, la que venía de Jabotinsky, que siempre planteaban que la única vía era la vía de la fuerza, que había que expulsar a todos los árabes y que además había que conseguir el gran Israel, que llegase desde el río hasta el mar. Esa es una frase que les corresponde a ellos. Y más. El asesinato del enviado especial, ¿no?, de Naciones Unidas, el conde Felke Bernadotte, no fue un hecho aislado. Hay un episodio que la opinión pública española no conoce generalmente y que nos salpica. Y es que en un atentado en el Hotel Semiramis de Jerusalén, en enero del 48, los extremistas sionistas matan a un cónsul español. El cónsul Allende Salazar. De hecho, si entráis en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la sede histórica, uno de los primeros cuadros, ¿no?, de diplomáticos caídos en acto de servicio es el cónsul español en Jerusalén muerto por una milicia sionista radical. Y hubo un entierro aquí en Después de Franco, estamos hablando del 48, ¿no?, en pleno además aislamiento diplomático de España, etc. Se hicieron unos funerales con mucha pompa, etc., porque fue gravísimo. Es decir, lo de Folke Bernadotte era intencionado porque presentó un informe que luego daría pie a la resolución 194 y a la creación de UNRWA. Y a la creación de UNRWA. La resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas es la que reconoce el derecho de los refugiados palestinos a regresar y a ser compensados, ¿no? Es una de las resoluciones fundamentales de la cuestión palestina, que todavía hoy tiene consecuencias, porque estamos hablando de más de 7 millones de refugiados que tienen derecho a volver según esta resolución. Y es, en cierta forma, una de las cuestiones que él planteaba
¿no? Claro. Porque luego Naciones Unidas aprobaría, creo que en diciembre, ¿no? Sí, en diciembre del 42. Sí, lo que pasa es que uno, cuando repasa la historia, a veces dices, bueno, esto y lo que estamos ahora... Lo terrible de todo eso es que era gravísimo, pero no pasó nada. Igual que ahora. Es gravísimo, pero no pasa nada. Esa es una constante del, no sé cómo decirlo, porque tragedia tampoco es la palabra, tragedia parece que viene de fuera, de la atroz injusticia que se cometió y se sigue cometiendo con el pueblo de Palestina. Que a veces yo pienso que la palabra holocausto, que tiene un sentido religioso y que quiere decir sacrificio de algo para contentar a Dios, a la divinidad, pues es lo que cuadra con el caso palestino, porque es el sacrificio de todo un pueblo, eliminarlo, para contentar un proyecto superior, de tipo colonial, etc., para contentar los intereses de los poderosos del mundo. Y tiene ese sentido, no nos importa que haya pueblo en Palestina, es un obstáculo, pues los obstáculos se eliminan. Y lo que empezó siendo un bulo, una afirmación tramposa, se ha convertido en un proyecto de acción y en una acción determinada. O sea, ahora mismo ya no es que se diga que no hay pueblo en Palestina, ahora es que se está claramente diciendo, declarando que se va a exterminar el pueblo de Palestina, porque ya se proclama así. O esto también dos semanas antes del ataque de Hamas, el señor Netanyahu, con sede de Naciones Unidas, enseñó dos mapas del Oriente Próximo, el nuevo, The New Order, The New Middle East, en los que no aparece Palestina, ni territorio palestino, ni Gaza, ni Cisjordania, ni nada, todo es Israel. Y era la segunda vez que lo hacía, porque un año antes ya lo había hecho en Naciones Unidas. Entonces, ahora ya ni siquiera hace falta como justificaciones, ya a las claras se habla de Palestina no existe, no tiene sentido, Palestina está en vías de extinción y por aquí está ya extinguida. Ese es el discurso y eso también tiene que ver con esta extraña simbiosis entre la extrema derecha europea, que siempre ha sido antisemita, por cierto, pero ahora no, ahora tiene en Israel su estrella. ¿Por qué? Porque la extrema derecha siempre ha admirado la fuerza, el uso de la fuerza, el que no haya más ley que la fuerza. Y en eso Israel es el ejemplo perfecto, es el gran macho, el gran matón de nuestro mundo. Bueno, yo diría que sigue siendo antisemita, pero antisemita en el sentido antiárabe, claro, exactamente. No antisemita por los judíos, sino por los... Sí. Por los... Es que el término antisemita es muy ambiguo, porque quien lo inventó, que esto viene del siglo XIX también, debía de dar pudor decir antijudío, porque lo que quería decir era antijudío. Y entonces inventó esto de antisemita como para disimular. Todos cuando decimos antisemita pensamos en antijudíos. Pero es verdad, si lo tomas literalmente, pues antisemitas, antiárabes, bueno, antimusulmanes, bueno. Junto con la memoria, ¿no? Que partes del relato. Y la cuestión colonial, también hay un hilo un poco que está presente en todos los capítulos, ¿no? Hasta la actualidad, que es el papel de la comunidad internacional, ¿no? Y ¿recuerdas esa famosa intervención de Arafat en la Asamblea General de Naciones Unidas en el 74-75, en el que apareció con la cartuchera y con una rama de olivo, ¿no? Y pidió a la comunidad internacional, ¿no? Que no cayera, ¿no? La rama de olivo. Es decir, de cierta forma le pidió a la comunidad internacional que se comprometiera, ¿no? Que fuese coherente con las normas, con las resoluciones adoptadas. Yo un poco quisiera aprovechar para contextualizar por qué en los años 70. Mirad, cuando Israel se independiza, tarda unos pocos meses en entrar en Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas de 1949 eran unas Naciones Unidas muy occidentales. ¿Quiénes eran miembros de Naciones Unidas en final de los años 40? Los europeos, los americanos, tanto del norte como del sur. Había 2 o 3 asiáticos, 2 o 3 africanos, nada más. En este contexto, Israel se sentía, obviamente, en su salsa, ¿no? Además, le habían legitimado su proyecto con la resolución de partición, no le estaban presionando para cumplir
la resolución 194 de readmisión de refugiados, pero eso cambia. Es decir, la participación de Israel en Naciones Unidas cambia en el momento en que hay nuevos miembros que proceden de procesos de descolonización, estados africanos, asiáticos, árabes, ¿no?, que se convierten en miembros plenos y que empiezan a hablar ya abiertamente de colonialismo. De hecho, hasta principios de los años 60 no hay una resolución, la 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la resolución un poco básica sobre el derecho de los pueblos colonizados a disponer por sí mismos, ¿no?, que es en cierta forma la piedra angular de la descolonización. Es en ese momento en que se crea también el Comité de Descolonización, el C24, la Cuarta Comisión de Naciones Unidas. O sea, a partir de ese momento Israel empieza a estar a disgusto, porque Israel empieza a ser señalada. Y a principios de los años 70 hay una resolución que equipara sionismo con racismo. En la Asamblea General, España, que en esa época todavía tenía colonias, se abstiene, no vota, ¿no? Obviamente España, que en tiempos de Franco había apoyado siempre todas las resoluciones en favor de los palestinos, en esa en concreto se abstuvo, pero empieza a estar incómoda. Y no solo eso, sino que hay una resolución que reconoce los derechos inalienables del pueblo palestino, que son el derecho a la autodeterminación, el derecho al autogobierno y el derecho al retorno de los refugiados. Inalienables, es decir, incuestionables. Es jus cogens. En derecho internacional es sí o sí. Eso no se discute. En ese contexto, Israel está cada vez más incómodo. Sí. Y no solo eso, en el 75 la OLP es reconocida como observadora permanente. Es decir, puede participar en la Asamblea General de Naciones Unidas sin voto, porque no es miembro todavía, no lo es hasta el día de hoy todavía, pero es un movimiento de liberación nacional que puede intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y es en ese momento en el que Arafat, es un momento además de auge, ¿no?, de la cuestión palestina y de su reivindicación, estamos a mediados de los años 70, le pide a la comunidad internacional: echadnos una mano, ¿no?, el olivo, ¿no?, sí, para resolver nuestra situación, ¿no? No dejéis que caiga la rama del olivo de mi mano. Repito, no dejéis que... Lo dice dos veces. Lo dice dos veces. Repito, no dejéis que la rama del olivo Y sin caiga. embargo, la comunidad internacional, como bien decía antes Teresa, a veces confundimos comunidad internacional con, en realidad, Sí, los actores occidentales, ¿no? De la comunidad Sí. internacional. La comunidad internacional deberían ser todos, ¿no? Pero lo que vemos es que Israel ha sabido, digamos, aprovechar sí, una protección, una especie de coraza de inmunidad provista por algunos actores de la comunidad internacional durante la Guerra Fría, después de la Guerra Fría hasta el día de hoy, que en cierta forma le ha permitido hacer lo que estamos viendo. Y tú comentas, ¿no?, página 109, la comparación entre el caso ucraniano y el palestino resulta tan inevitable como esclarecedora. ¿Por qué? En unos casos, las normas sí. son referentes efectivos, ¿no?, y movilizan, y en otros casos no. Sí, está lleno, yo creo, de ejemplos de ese tipo. Creo que estamos en un momento en el que ya no solo el caso de Gaza, en el que lo que está en riesgo es el concepto de derecho internacional y Naciones Unidas. Como tú has dicho, desde los años 70, ya en los 80 todavía más, a Israel le estorba Naciones Unidas, cada vez más. Pero ahora tiene además, ¿a quién le estorba también Naciones Unidas? Al señor Trump. Está clarísimo. El discurso es muy parecido. Es lo mismo. O sea, todo lo que de algún modo pone límites a la razón de la fuerza, que es la razón que esgrime Israel y la que esgrime el señor Trump también. Y estamos en ese momento en el que, desde lo que consideramos el mundo de las libertades, Europa, de la libertad de expresión, libertad de manifestación, pues nos encontramos lo que tú has contado antes de Dinamarca, que además siempre los nórdicos nos han parecido más demócratas que ningunos. Y a mí hay un ejemplo, hay un caso que me... Porque yo, digamos que de Estados Unidos no espero nada. Espero que alguna vez esa sociedad cambie y consiga... Pero ahora mismo la deriva, pues
Pero de Europa, bueno, o sea, porque soy europea, sí que me importa la deriva en la que está Europa. Y a mí me preocupa muchísimo y me irrita muchísimo el caso de Alemania. Por el tipo de argumento que usan para justificarlo y que además se repite luego en tertulias, y eso como entendiendo, pues bueno, hay que entender la postura alemana, tienen mala conciencia por el nazismo y porque, claro, el genocidio de los judíos europeos fue un caso alemán. Entonces, por tener mala conciencia por un genocidio, nos hacemos cómplices de otro genocidio. Y nos hacemos cómplices de otro genocidio que es de un pueblo que no es europeo. Y ahí está una clave. Es el genocidio de un pueblo árabe. Y el genocidio de los judíos europeos era un genocidio intereuropeo. Y este, al parecer, nos escandaliza menos. No lo vemos ya como el mal absoluto. Yo una vez leí, me parece que es a un sueco, no recuerdo el nombre, que hace una comparación muy buena, dice, entre los grandes crímenes que tenemos en la mochila europea. Uno clarísimamente es el nazismo. El nazismo es un fenómeno europeo. No vinieron pueblos extraños ni dominaciones extrañas a influir. El otro es el colonialismo, los crímenes del colonialismo. Pero no nos escandaliza tanto el tema del colonialismo, porque finalmente las víctimas de los crímenes coloniales, sean en el Congo, sea en la India o sea en Palestina, son otros pueblos. No somos nosotros los civilizados. Es que no hay colonialismo sin racismo. Claro, exactamente, eso es. Hay una cosa que yo últimamente estoy viendo. Hay una constante, todos lo sabemos, si somos conscientes, bueno, todo esto que estamos diciendo aquí seríamos acusados de antisemitas inmediatamente, no solo por el señor Netanyahu, sino por muchos propagandistas israelíes. Entonces, esta constante acusación de antisemitismo, que claramente es para callar voces, para justificar crímenes, etc. ¿Qué está consiguiendo? Aparte de acallar voces, eso sí que lo ha conseguido mucho, pues está consiguiendo banalizar el concepto de antisemitismo, que es racismo. El antisemitismo es un racismo y tiene un componente que lo agrava, porque en la historia europea ese fenómeno llevó a crímenes horrendos como el exterminio de los judíos europeos. Entonces, ahora usamos antisemitismo como quien dice, pues no sé, es que es un poco pesado habla mucho. No sé. No, simplemente por criticar a Israel. Sí, eso es, te conviertes en antisemita, pero entonces, ¿en qué dejas el concepto de antisemitismo? En nada. Nada. Pierde toda la gravedad que de hecho tiene, como todo racismo, claro. Hace poco circulaba un meme en el que ponían una imagen de una manzana, ¿no? Y te decían, si tú estás viendo un plátano, es que eres antisemita. No sé, Isaías, si tienes alguna pregunta más o vamos abriendo las preguntas o los comentarios del público, o mientras vamos por el micrófono. Vamos.